de pie, vamos a estar dando inicio a esta escuela dominical. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa del Señor. Les voy a invitar que abra su Biblia en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Amén. Vamos a darle lectura a este pasaje y así comenzamos la escuela dominical. De igual manera damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Qué bueno que pueden estar con nosotros esta mañana y sobre todo que podamos aprender la palabra del Señor. Amén. Poder aprender en esta escuela dominical. Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Ya lo tiene listo? Dice así la palabra del Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hasta ahí. Ahí, para daros el fin que esperáis, dice este texto. Dios sabe, hermanos, todas las cosas, amén. En sus manos están los tiempos y todo. Vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar en tu casa. Aquí estamos reunidos, Señor, en esta hora. Mira, mi Dios, para aprender tu palabra, para en esta escuela dominical, Señor, poder conocerte más, Señor, poder conocer, mi Dios, que nos dice, qué pautas nos marca tu palabra, Señor, cómo es, mi Dios, que debemos de continuar en nuestro diario vivir. Pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que venga, Señor, a iluminar nuestras vidas, a darnos entendimiento y ayudarnos, Señor, para que esta palabra, mi Dios, la atesoremos, la pongamos por obra y venga a dar el fruto, Señor, que tú deseas de cada uno de nosotros. Bendice las clases, bendice a los maestros, bendice a cada uno de nuestros oyentes, Señor, los que están presentes, así como los que están desde su casa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y cantamos esta alabanza, amén, y después de ello podemos pasar a nuestras clases. Él es
Mañana en este día, hermanos. De veras, hermano, está bendecido. Dijo un hermano, cuando alguien está bendecido, picha al menudo. No, hombre. Se acabó el gozo, dijo otro hermano, ¿verdad? Así dijo un hermano. No, hermano, dice que verdaderamente está bendecido, picha al menudo. Dije, no, pues sí, hermano, sí es cierto, le dije, definitivamente que así suele suceder. Qué bueno que está aquí en esta mañana, hermanos. Vamos a dar continuidad a lo que viene siendo nuestra escuela dominical. El día de ahora vamos a continuar con este tema que hemos estado desarrollando a lo largo y a lo ancho de todo lo que ha sido hasta este momento el año, en las últimas semanas de enero, en donde hemos estado hablando del tema acerca de una iglesia saludable, en donde hemos visto diferentes características, rasgos que identifican a una iglesia saludable. A lo largo y a lo ancho de todos estos temas, hemos estado viendo cómo es que de alguna manera, históricamente, la iglesia tiene fundamentos. Provienen desde el Antiguo Testamento establecido por Dios para su pueblo Israel. Posteriormente, Dios, a través de la iglesia del nuevo pacto por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la iglesia ya representa esa parte que es la luz a las naciones, ya no solamente Israel como el pueblo elegido por Dios, sino que dijo el apóstol Pablo, ahora que estamos injertados, de alguna manera nosotros los gentiles, los que deberíamos de alguna manera ser esos que deberíamos de haber sido afectados por Israel, en realidad ahora venimos a ser hombres y mujeres, una iglesia, la novia de Cristo, la cual hoy por hoy se tiene que concentrar más que nunca, hermanos, en dar la imagen, la identidad de una iglesia bíblica, de una iglesia saludable, de una iglesia viva. ¿Sabe por qué lo digo así, hermanos? Porque vivimos tiempos que antes, yo no sé quiénes recuerdan esa frase célebre de los predicadores de antes, Cristo viene, y luego entraba cierto temor, ¿verdad?, al oyente. Pero no estaba muy en claro las señales como ahora en día. Antes se predicaba, Cristo viene, y sí es cierto, hermanos, en realidad va a venir como ladrón en la noche, y ha podido venir en el momento que a Él le plazca. Pero las señales que hoy se están mirando estos últimos años, estos últimos tiempos tan aceleradas, yo creo que dan más fuertemente o de una manera tan latente que en realidad Cristo viene y se acerca, hermanos. Y detrás de ello, nuestro deber como iglesia es que nosotros seamos esa iglesia saludable, pero sobre todo esa iglesia que también tiene una visión. La iglesia no es un lugar en donde las personas se refugian, se aíslan, se esconden y dicen, qué bueno que ya encontré a Cristo, pues ojalá y alguien más lo encuentre, ¿verdad? Pero mientras yo ya lo haya encontrado, pues bendito sea Dios. No. La iglesia a través de toda la Biblia se ha caracterizado por ser esa iglesia que en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús encarnado, Dios hecho hombre, se vio una visión de que Dios siempre ha querido religar el hombre a Dios. Una vez que el hombre cae en el huerto de Edén, Dios ya había previsto, dicen los teólogos, que Él, a pesar de que sabía que el hombre en su don, en su atributo, de omnipresente, de omnisciente, que todo lo sabe, Él ya sabía que el hombre iba a fracasar, iba a pecar, iba a desobedecer, y a la misma vez ya le había previsto. Y luego surge la pregunta de muchos, bueno, si ya sabía que iba a pecar, pues entonces ¿para qué lo deja pecar? Bueno, es que en realidad el atributo o el don que tiene el hombre, que es el libre albedrío de pensar, actuar y determinar sin ser obligados por nadie, es una capacidad soberana que nosotros podemos decidir cómo vivir nuestra vida. Y detrás de todo ello hay un buen Dios que le dice al hombre, a pesar de que te di la libertad de vivir la vida como tú la quieras vivir, al máximo, a la tristeza, a la debilidad, a la comunión conmigo, como tú la quieras vivir, quiero que siempre tengas en cuenta que hay una manera en la que yo te puedo guiar para que puedas volver a mí. Y yo creo que esa no debería de ser una opción en el corazón del hombre, debería de ser una urgencia, una necesidad. A pesar de que la soberanía y la voluntad se ha convertido en una opción, nuestro deber como iglesia es presentar el evangelio a través de la visión de Dios, a través de la visión de Jesús, como una necesidad, como una urgencia, hermanos.
El día que el cristiano venga a la iglesia como una opción, que ore como una opción, que ayune como una opción, que decida leer la Biblia como una opción, que decida considerar en sus decisiones a Dios como una opción, el día que un cristiano haga eso, cuidado, alto riesgo de que usted ya no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre guía a la visión de Dios y es que nuestras vidas estén religadas a Dios en toda su manera de vivir. Entonces, al hablar de una iglesia saludable y del rasgo de la segunda parte, que es una iglesia que tiene visión, estamos hablando de la parte bíblica en donde Jesús, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35 al 38, desarrolla una historia en donde dicen por ahí algunos estudiosos que no era tiempo necesariamente de siega, hermanos, no era tiempo para levantar, no era apropiado el clima. Y Jesús, de alguna manera, llama la atención de los hombres a través de estas palabras y dice de la siguiente manera: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. Yo creo que hasta aquí vemos cómo es que Jesús capta la atención de estos hombres. Y de manera espiritual y de manera metafórica, yo me imagino que la visión de los oyentes ha sido, pues ¿para dónde está volteando el maestro, verdad? ¿Acaso será que él ve algo que nosotros no vemos? Y es que Jesús estaba hablando espiritualmente que el corazón del hombre, debido a que él estaba en la tierra y que el reino de los cielos se estaba estableciendo, que a través del nuevo pacto, Cristo al venir a la tierra, su visión era que el hombre aprendiera a vivir correctamente delante de Dios y que Satanás ya no tuviera ese escarnio sobre el hombre en donde encontraba su debilidad y por ende no podía acercarse el hombre a Dios. Ahora Cristo le dice a sus seguidores, el campo ya está listo. Y lo que más me llama la atención de esta historia que volvemos a leer es que él dice, en realidad a ustedes no les ha costado, ustedes solamente van a levantar. En otras palabras, lo que dice Jesús es que es cierto, hermanos. Presentar el evangelio, nosotros no nos morimos por nadie, ¿verdad? Él ya lo hizo todo. El único deber y trabajo de la iglesia es levantar. Yo sé que de repente levantar la cosecha en algunas ocasiones es difícil, ¿verdad, hermanos? Alguien que me diga alguna cosecha que no es sencillo de levantar de la tierra. Obviamente me refiero a verduras, ¿verdad? Porque pues los frutos son los que están en los árboles. ¿Cuál será un alimento del campo que es difícil de sacar, hermanos? El algodón, bueno, un alimento. La papa, la zanahoria, pero ¿por qué esos alimentos? Denme ejemplos, hermanos. Ustedes, desafortunadamente, ojalá un día yo tenga la oportunidad de ir a un campo y aprender eso, hermanos. Porque hay que sacarlo, en otras palabras hay que agacharse y arrancar. Y luego ya ve cómo somos bien inteligentes, nosotros arrancamos y nos traemos nomás lo de arriba, ¿verdad? Hay que escarbar. Se refiere a la papa. Y mire tan barata que está, ¿verdad? El cacahuate también, en fin. De alguna manera nuestra labor como iglesia es cierto, sí genera cierto trabajo y tal vez esfuerzo, lógicamente, pero eso no significa que es imposible. Así que cuando hablamos de esta parábola, en realidad Jesús lo que quería era transmitirle a sus oyentes, principalmente a sus discípulos, que ellos comprendieran que había una visión. La semana pasada entramos o finalizamos, más bien dicho, con esto, que lo voy a utilizar brevemente. Dice, ¿qué elementos dan vida a la visión de la iglesia? Y decíamos que una visión la definíamos como algo que alguien ve hacia el futuro, una predicción. Algo que alguien puede
mirar en su interior y decir, ante mis ojos no se ve nada, pero yo miro hacia enfrente y yo ya sé a dónde quiero llegar. Esa visión de Jesús, no solamente de salvar al hombre y rescatarlo de la muerte eterna, esa visión de Jesús se extendía a que un día la misma iglesia, el cuerpo de Cristo, sus miembros, los que representarían las manos y los pies de Jesús en la tierra, que es la iglesia, hermanos. Él proyectaba, él veía manera de visión que ahora la iglesia deberíamos de ser o debemos de ser esa posición. Cuando la gente dice, bueno, ¿y dónde está Jesús? En realidad, bíblicamente Jesús está en el cielo, pero de manera representativa somos nosotros. ¿Sí lo sabía, hermano? Somos nosotros. Dijo el apóstol Pablo que nosotros somos, ¿qué, hermano Daniel? Embajadores. Embajadores de Cristo. Cuando va un canciller, un representante, un diplomático a otro país, ese hombre ¿a quién representa? A todo un país. Su voz representa a un país. Entonces, dice la Biblia que nosotros venimos a hacer esa visión de Jesús en la tierra. Y leo aquí rápidamente. Es cuando el cuerpo de la iglesia, que son sus pastores, líderes y miembros, juntos colaboramos en diferentes áreas, utilizando sus dones y talentos que Dios le ha dado a la iglesia para con un mismo fin engrandecer el reino de Dios. Y recuerdo que leía yo la semana pasada, ¿verdad? Porque obviamente pues me tengo que tomar el tiempo de leer la grabación, de ver la grabación. Y decía que desafortunadamente en estos tiempos utilizan mucho este término para pues engrandecer, ¿verdad? Las carteras de los líderes religiosos. Sí pasa, hermano, no nos podemos esconder y tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Van a recibir su recompensa, dice la Biblia. Yo me atrevo a creer que muchos de ellos en realidad ya no están en Dios, porque si el Espíritu Santo que mora dentro del creyente de manera insistente nos guía a vivir bien delante de Dios, y cuando me refiero bien, me refiero justamente, me refiero obedientemente, estar ignorando constantemente la voz del Espíritu de Dios en relación a parecernos a Cristo, y más en cosas tan delicadas como lo es el dinero, y lo ha sido en todos los tiempos, yo me atrevo a creer que muchos de esos hombres en realidad ya hicieron un lado su comunión con Dios y ya se los enfocan en la marca y no en la calidad. En otras palabras, ya lo que quieren es ganar independientemente que ellos pierdan. Me refiero a su alma. Pero en fin, sí sucederá, no se preocupe. Y la respuesta bíblica está cuando Jesús dijo, en aquellos días muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Y qué les va a decir Jesús? No te conozco, en realidad tú me desconociste, tú ya no me considerabas, ahora yo tampoco te puedo conocer. ¿Y dónde está el amor de Dios? Ahí está el amor de Dios, solo que también es justo, hermanos. Esa es la diferencia, que muchas personas piensan que la debilidad de Dios es su amor. No, Dios no tiene esa debilidad como tal. Él es justo y sobre esa justicia nos va a pedir cuentas. Betty. Y ese es un asunto bien difícil que más en estos tiempos, Betty. ¿Cómo es difícil que la gente en estos tiempos comprenda que la vida en Cristo no es andar ahí saltando entre dos charcos, ¿verdad? Oiga, como cuando de repente usted ve los jugadores ahí que traen una playera y luego se la quitan y se ponen la del otro equipo, ¿verdad? Así bien claro, ¿verdad? El americanista que ya no quiere nada y se suicida y se pone la de las Chivas, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad, hermano? Ay, pues muérase con el América, pero en fin, ¿verdad? Son compromisos, suena gracioso, pero en la vida cristiana así es. Dios ve al hombre y le dice, haz un compromiso conmigo, un compromiso diario. Eres imperfecto en el sentido de que estás en crecimiento, madurez, pero yo te voy llevando de gloria en gloria. Yo te ayudo para que tú vayas escalando a que te parezcas más a Cristo. Entonces dice aquí, engrandecer el reino de Dios, donde se invierte tiempo, esfuerzo, trabajo y dinero. Y luego veíamos, hermanos, finalizábamos la clase hablando cómo es que Moisés, por instrucción de Dios, construye el tabernáculo, el campamento, en donde se utilizó lo mejor de lo mejor, una población que provenía de la esclavitud y no se tentó para llevar delante de Dios lo que a Dios le pertenecía. En otras palabras, vieron la visión de Moisés que Dios le había dado a Moisés y todos contribuyeron, unos con su mano de obra, otros llevando material. Pero lo que más me llama la atención, lo que la Biblia enseña y dice, y todo esto fue ofrenda, ¿qué dice la Biblia?
voluntaria. Y ahí es donde entra el de muchos, ¿verdad? Dios te obliga, pues en realidad, si lo ves como una obligación, en el sentido de una responsabilidad de la naturaleza de tu relación con Dios, sí. A ver, hermanos, ¿a usted lo obliga su estómago a comer? Pues, pero lo forza, ¿verdad? Ahí andan los váguidos, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice el estómago? ¿No que no querías comer? Desde esa posición yo sí estoy de acuerdo, pero no bajo una obligación en donde no hay un compromiso, ¿verdad? De labios, no. Y luego dice aquí, el elemento humano, actitud, administración, metas y obediencia a Dios son claves para que se cumpla la voluntad de Dios. Ahora sí entramos en clase y decíamos en realidad, ¿qué produce la visión en la iglesia? ¿Qué hace que una iglesia pueda comprender lo que Jesús quiere hacer a través de ella en la sociedad, en la gente que aún no tiene a Cristo, en los que viven en tinieblas, en los que viven confundidos, en los que se apartan, en los que aún no tienen entendimiento y conocimiento acerca de la verdad, que viven en una mentira, que viven en un engaño, que viven en una desesperanza? Y puedo seguir la lista tan extensa. La visión de Jesús, como ya decíamos la semana pasada, dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es cierto, vino a ver al hombre, observó su condición en carne, le ayudó, pero también formó una iglesia, que es la iglesia de los hechos que vemos más adelante. Y estos 6 puntos, ángulos, fundamentos, pilares que vamos a estar hablando, que posiblemente este día lo dividimos en 2 clases. Hoy vemos 3 y la semana que entra vemos 3. En realidad estos 6 fundamentos, hermanos, que vemos aquí, no me vaya a decir, pastor, ponga el 7, el número perfecto del Señor. No, yo no, por favor, no, ¿verdad? Yo solo saqué 6 por cuestiones de escuela dominical. Tal vez si estuviera dando en otro nivel le aumentaba más. Pero quiero hablar de estos 6. Cómo es que dentro de la iglesia inicial sí hubo un crecimiento espiritual, hermanos. También hubo un crecimiento numérico, un crecimiento de líderes, un crecimiento en doctrina, un crecimiento en obras de Dios y también un crecimiento en dones y talentos. ¿Sabía usted que estos son, en términos generales, los 6 pilares o los 6 ángulos que constituyen una iglesia con visión, hermanos? No estoy hablando de un pastor, ni un liderazgo, ni un miembro. Estoy hablando de una iglesia, un cuerpo. Porque mire lo que dice la parte de arriba. La visión de la iglesia debe de ser, ¿qué dice? Integral. ¿Qué significa integral? Un conjunto. Íntegro significa completo. Por eso cuando usted compra pan integral, ¿cómo vienen ahí los? ¿Qué trae el pan integral? Trae el granito mochado. Lo trae completito, ¿verdad? Dándonos a entender que tal cual, así es como se vende en el producto. De la misma manera, la iglesia inicial, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia saludable que se formó en los inicios, en el libro de los Hechos, hermanos, de la misma manera la iglesia inicial, fíjense que no pasaban por alto estos. No fue una iglesia que había mucha espiritualidad, pero había poca doctrina, que hoy en día se observa de repente. Es lo que algunos teólogos dicen, caer más en la experiencia que en el conocimiento. O viceversa, las iglesias de mucho conocimiento, pero de poca experiencia, que son las iglesias como le llamaban antes los predicadores, ¿verdad? Las iglesias cabezonas. Tenían mucho conocimiento, pero no se podían mover por sí mismos. No puede ser así, hermanos. La iglesia integral es la que en realidad pone sus fundamentos sobre una iglesia saludable. ¿Quién mantiene el equilibrio? Bueno, pues cada una de ellas, de acuerdo a sus características por separado, son las que constituyen una visión dentro de la iglesia. Así que vamos a entrar en ellas y vamos a ver primero a inicio a lo que viene siendo lo que es una visión. ¿Qué es lo que hace su visión? Le hace crecer espiritualmente. Una vez que la iglesia fue formada, de acuerdo al libro de los Hechos, en realidad tuvieron un crecimiento espiritual. Cuando hablo de un crecimiento espiritual, ¿qué se le viene a la mente a usted? Experiencias extrasensoriales o... Se empieza a notar que es mejor cristiano. A ver, quisiera escuchar otra opinión. Esa es una opinión. O sea, hace que una persona entre más moral, más espiritual.
Ah, ok, gracias, ¿verdad? Porque les fue ahora a mejor entendimiento a través del Espíritu Santo de qué se trataba la vida cristiana. Que la vida cristiana no era solo seguir al maestro, como se la pasaron bien suave, como una vez les dijeron, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y luego qué les contestó Jesús? ¿Acaso el que está de bodas? O sea, metafóricamente vamos a entender, están conmigo. Ellos no, todavía no, pero cuando me vaya ahí los voy a ver. Y sí, cuando se fue, pues ahora sí ya no estaba el novio, ahora sí se les armó, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Pero mientras tanto, en realidad, entonces una iglesia que crece espiritualmente, porque voy a dejar en claro, yo no estoy hablando de un cristiano que crece espiritualmente, son dos cosas totalmente distintas. El crecimiento de un cristiano de manera individual puede tener diferentes factores al crecimiento de una iglesia a manera general, hermanos, ¿eh? ¿Sí lo sabía? Se lo digo, se lo tengo que aclarar porque no es lo mismo. Dentro de la iglesia, tanto como puede haber creyentes con una característica legalista, con una característica mundana, con una característica muy espiritual, con una característica muy doctrinal, y eso no hace necesariamente que dijéramos, pues la iglesia anda así, ¿verdad? No, yo hablo de una iglesia que espiritualmente crece, en donde a manera general todo lo que sucede dentro de la iglesia se puede ver en otro nivel, se puede ver en un mejor entendimiento. Y leo, recordemos que la iglesia en su inicio, tras la ascensión de Jesús, en otras palabras, que asciende al cielo, les fue dicho, esperen la promesa del Padre. Hechos 1, 4 y 5, por favor. Lo que despertó sobre aquellos hombres en el aposento alto un mejor entendimiento del plan de Dios para el hombre. Mire, hermano, hay dos maneras de interpretar, de acuerdo a los teólogos, dos corrientes muy generales. Mientras una corriente dice que si el Espíritu Santo, a través del bautismo, en hablar en otras lenguas, no está sobre la vida del cristiano, no hay un crecimiento empoderado en su relación con Dios. Está otra corriente teológica que enseña que en realidad lo que despertó a la iglesia fue el hecho de que la promesa de Jesús, cuando les dijo en el Evangelio de Juan, es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador sobre ustedes, se refería a la visitación, pero no esporádica, a lo que arrancaría el entendimiento, el comprender de qué se trata la vida del cristiano ahora. ¿Qué es lo que sucedió en realidad en el aposento alto? Que se cumple la promesa que ahora el Espíritu Santo, ¿con quién camina? Con la iglesia. ¿Y camina con la iglesia para qué? Para cuidarla, para que no peque, para cuidarla, para que ahí el diablo no los golpee tanto. Camina con ella para que se desarrolle la visión de Jesús, hermanos. Lo otro también, pero se oye muy romántico. La realidad es que la iglesia camina con el Espíritu Santo para que se desarrolle la visión de Jesús. Betty. Y yo entiendo, fíjese, gracias por su comentario, y yo entiendo que fue un cambio muy, muy drástico. ¿Por qué? Porque de estar siguiendo al maestro, al que había un endemoniado, ve Jesús, ve por favor, ¿verdad? Al que ve una multitud de miles de personas que se sientan a la orilla del mar, Jesús, por favor, ora por los alimentos. Allá no tener a alguien así, allá no encontrarse Jesús sobre eso, fue un cambio emocional, hermanos, humanamente hablando, fue un cambio espiritual, espiritualmente hablando, porque ya no estaba, no es lo mismo, oiga, como en los tiempos de antes, ¿verdad, hermanos? Había un endemoniado y ¿a quién le hablaban? Mire, usted mismo lo dice. Y luego de repente, no sé, bueno, es que ahora ya casi no hay endemoniados, ¿verdad? Si alguien me está viendo, ojalá y se deje venir uno para orar por él, para que veamos la experiencia, hermano. No, no se asuste, no los estoy invocando, pero la iglesia tiene también ese deber. En fin, yo recuerdo que en aquellos años me tocó ver en mi crecimiento en Dios que pues, si no estaba el pastor, hermanos, no, pues los hermanos se paniqueaban y
Ahora sí, agárrense a Jesús y de todos los apóstoles de la mano juntos para que podamos salir de esta. Porque se tenía el pensamiento que de alguna manera el pastor tenía una cierta autoridad superior para poder hacer esa labor. En realidad, figure ahora a los discípulos enfrentarse ante el Sanedrín, enfrentarse ante los fariseos, ante los romanos, ante los gnósticos, porque en los tiempos de Jesús ya existían, hermanos, ante el panteísmo, y le puedo dar un sinfín de definiciones que no es el momento porque no las comparto mucho en este tipo de clases. Pero imagínese, hermano, ahora saber que ya no estaba el que iba a hablar y que iba en cierta manera a poner en su lugar a los diferentes credos en relación al evangelio. Ahora ellos tenían ese cambio emocional que el Espíritu Santo vino sobre de ellos y los hizo comprender y entender que la vida cristiana en realidad no consistía solo en seguir a Jesús. No se acababa ahí. La vida cristiana en realidad tenía que ver más allá, que la visión de Jesús continuara. Hace unos días le compartí a los hermanos que leía un libro y decía, el autor decía que le pregunta a un pastor a otro pastor. Le dice, ¿en tu iglesia evangelizan? Así se desarrolla la conversación en el libro. Y le contesta a él a manera de pregunta con otra respuesta. Le dice, ¿en la tuya evangelizan? Le contestó él. Y le dice, en nuestra iglesia no evangelizamos. Y le contesta el pastor al que inicialmente le hicieron la pregunta. Dice, para nosotros el evangelio representa la vida de la iglesia. Y sabe, hermano, ahí se desarrolla el capítulo del libro. Me llama la atención cómo es que cuando el pastor o la iglesia en sí comprende que el evangelismo es la visión de Jesús, en realidad estos 6 pilares que vamos a estar desarrollando, la visión de Jesús, que es que el perdido venga a Cristo, en realidad estos 6 pilares son claves, que es lo que trae el crecimiento también espiritual. Y seguimos leyendo. Hechos 1, 4 y 5, ¿quién lo quiere leer, por favor? Dejemos algo en claro. El Espíritu Santo, el don de hablar en otras lenguas es importante. La iglesia lo debe de buscar. La iglesia lo debe de tener dentro de sí como congregación. Pero el Espíritu Santo no necesariamente representa que si no está dentro de la vida de un cristiano, el cristiano no comprende la visión de Jesús. Eso sería erróneo creerlo, como hoy en día también se enseña. ¿Por qué? ¿De dónde lo sostengo para poder decirlo así? La misma iglesia inicial hace mención que las iglesias se fueron creando, se fueron formando. Sin embargo, no hace mención en ningún momento, ninguno de los apóstoles enseñan que si el Espíritu Santo no estaba a manera de don, de hablar en otras lenguas sobre los creyentes, ellos no hacen mención que el cristiano es inservible o es inferior al demás hijo de Dios, de ninguna manera. Lo tengo que dejar en claro porque puede suceder que dentro de las iglesias cristianas se tiene el concepto que si yo no soy bautizado con el Espíritu Santo, pues yo no puedo aspirar a mucho en mi relación con Dios, de ninguna manera. Y dice aquí, lo que despertó sobre aquellos hombres en el aposento alto un mejor entendimiento del plan de Dios para el hombre. Y siendo el apóstol Pedro y su primer mensaje lo que trajo arrepentimiento al pueblo. Ahora, ¿quién se iba a imaginar que un hombre llamado Pedro, apóstol ahora de Jesucristo, ahora ya oficialmente un enviado de Dios, quién se iba a imaginar que lanzaría un discurso que iba a atraer multitudes? ¿Qué le habrá pasado al apóstol Pedro para ahora ya no ser ese hombre que estaba mirando a Jesús de lejos y blasfemó porque le sucedió, lo negó, dijo que no le conocía? Ya no era ese Pedro que de alguna manera le dijo, no te vayas a la cruz, Señor, no seas así. ¿Qué es lo que hizo cambiar la vida del apóstol Pedro? Ese Espíritu Santo que le fue dado a la iglesia. Y el apóstol Pedro comprendió, porque en realidad, hermanos, este fue su primer discurso, su primer mensaje, su primer sermón. Él comprendió que al ya no estar Jesús entre ellos, y eran ellos, tenían que continuar con el mensaje. ¿Creció espiritualmente el apóstol Pedro? Sí.
¿Se da cuenta? Tomamos la vida del apóstol Pedro como un modelo, una referencia, para comprender que la iglesia en realidad sí ha sido empoderada por medio del Espíritu Santo. La iglesia debe de buscar tener, desarrollar, ejercitar ese crecimiento espiritual para poder hacer la labor que nos corresponde. Es muy común, hermanos, que yo escuche a las personas decir esto. Es que yo le hablo a mucha gente de Cristo y pues no, parece que nadie se convierte. Yo escucho mucho esa frase, hermanos. Y se ha entrado una mentalidad dentro del creyente y dentro de las iglesias en donde tenemos el concepto que ahora las almas para que vengan a Cristo pues tienen que venir prácticamente del piso y del suelo, porque si no, no entienden. Y todavía ahí, ¿quién sabe? Otros entran en el pensamiento de decir, bueno, es que todavía no es el tiempo de Dios. ¿Sabe qué fue lo que dijo el autor a la carta a los Hebreos? Dijo, el día de salvación, ¿qué dijo? Es hoy. Jamás le dijo al hombre, va a ser en 3 meses, en 5 años. Ahora, entonces, ¿cómo funciona que una persona puede escuchar el mensaje del evangelio y rechazarlo? Es que es voluntario. La labor del Espíritu Santo dentro de la iglesia, cuando trae ese crecimiento espiritual, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es el que convence ¿de qué? De pecado. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no tiene la suficiente capacidad para convencer a una persona? Sí la tiene. Es Dios, la tiene. Claro que sí. Sin embargo, el hombre, el ser humano, es el que termina rechazando el evangelio. Pero de que hubo, hay y habrá un impacto cada vez que el creyente comparte su fe hacia un incrédulo, lo hay, hermanos, lo hay. Esto no es, ¿habrá? Claro que lo hay. Es como cuando usted va en su vehículo y usted choca a alguien y ¡pah! Y luego que se baja y que no pasó nada. No, pues qué milagroso, ¿verdad? Pero la realidad es que por naturaleza hay un impacto. Por naturaleza hay un golpe. Espiritualmente hablando, cuando el cristiano comparte su fe, cuando el cristiano habla de Cristo, cuando el cristiano sigue la visión de Jesús, en realidad siempre hay ese impacto. Ahora, de que el hombre, vuelvo a repetir, rechace es muy propio, pero de que nosotros debemos de darnos cuenta que el crecimiento espiritual ya lo tenemos, ya lo tenemos. Hay muchos teólogos que comparten un pensamiento, bueno, es que Dios sabe cuándo cada quien se va a arrepentir. Ese es el atributo de la omnisciencia de Dios, estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, eso no significa que Dios manipula al hombre para que le dé una fecha para que se arrepienta. No. Él ve a través de su providencia cuándo va a suceder. Pero el hombre tiene la voluntad para aceptarlo. ¿En qué momento? En el momento que él quiera. Y desajusta los tiempos de Dios para nada. En absoluto los desajusta. El apóstol Pedro lo que estaba haciendo a través de este acto es que él comprendió que ahora su vida ya no era la misma. La iglesia debe de comprender de alguna manera que cada vez que nosotros cantamos, cada vez que nosotros adoramos, cada vez que nosotros evangelizamos, cada vez que nosotros compartimos nuestra fe, debemos de comprender, hermanos, y creer a la luz de la palabra de Dios, que nuestro mensaje es la visión de Dios y que se impacta. Así lo debemos de ver. Cuando lo vemos de esa manera, entra una especie de predisposición, humanamente hablando, pero es fe, de que sí va a suceder un cambio. ¿Sabe por qué se lo digo? Cuando usted tiene un producto muy bueno y muy barato, y que no es una broma, que es real, y luego que le dicen, ¿le entras al negocio? No, pues ¿cómo no le voy a entrar si está buenísimo? Usted sale a vender, ¿cómo? No, pues a ver si quieren. Usted de antemano ya sabe que van a comprar, porque hay una predisposición sobre el producto que se le ha presentado y que usted mismo ha experimentado. La visión de Jesús es igual, hermanos. Ese crecimiento espiritual que vino sobre la iglesia era esa fe que les fue inyectada para que comprendieran que ahora esa vida iba a crecer. Betty.
Y qué interesante que que Juan el Bautista, de alguna manera él sabía que algo iba a suceder. No sabía cuándo, pero sabía que iba a suceder. La iglesia, en realidad, hermanos, la iglesia ya creció espiritualmente hablando. Pero en algunas ocasiones, hermanos, les soy sincero, no nos hemos dado cuenta. Mire su silencio. Es que es en serio, hermanos. Espiritualmente la iglesia ya creció porque el Espíritu Santo habita en medio de la alabanza, en donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Nosotros somos su morada. Dice la Biblia que bienaventurados los que se congregan por las noches. La Biblia enseña que le dijo a su pueblo: cuando tú clames a mí, yo inclinaré mi rostro y escucharé, y con mi oído les escucharé, dijo el salmista. En realidad la iglesia espiritualmente ya creció. Esto no es, ahí lo del lugar, hermano Daniel. Esto no es algo como que Dios tortura a la iglesia y le dice a la iglesia, pues mátate, ¿verdad? Y en realidad sí, el esfuerzo es obvio, los sacrificios son obvios, pero no es para ver si los recibimos. Es que en realidad ya tenemos la ventaja de que el Espíritu Santo está dentro de la congregación en términos espiritualmente hablando. Hermano Daniel. Entonces, uh-huh. Uh-huh. Y fíjese, hermano Daniel, que si por el hecho de nosotros evangelizar pudiéramos decir, híjola, se viven tiempos bien difíciles, ¿verdad? En realidad, tomo su palabra, en realidad Dios nos termina sorprendiendo. Cuando una iglesia adopta la visión de Dios, nos vamos a sorprender, hermanos. Nos vamos a sorprender de tal manera que vamos a decir, no nos imaginábamos tanto. Nuestra visión era muy corta, porque si vemos la perspectiva, ahí en el lugar, Víctor, si vemos la perspectiva del hermano Daniel, sí es cierto, los apóstoles en realidad fueron sorprendidos. Ellos sabían que iba a haber un evangelio, que iba a haber una iglesia naciente, porque ya les había sido profetizado y ordenado. Pero al impacto, como dicen los comentaristas, que había más de 15,000, 20,000 células en los primeros años en el evangelio revolucionó. Y yo quiero imaginarme la vida preocupada de los discípulos al decir, ¿y ahora cómo le vamos a hacer con tantos? Y dice, y gracias Betty, ¿verdad? Sin las medios de hoy, ¿verdad? Hoy en día quiero escuchar un chisme, ahora Facebook, ¿verdad? Ya no tiene que hablarle a nadie. Oh, ya no, ahí sale todo. Víctor. Sí. Que iba a ser global, mundial. Y ¿sabe qué, hermanos? Yo veo que cuando hablamos brevemente de la vida de los hombres exitosos, ¿verdad? La gran mayoría de ellos pensaron y dijeron, yo voy a ser reconocido en todo el mundo. Pero la realidad, hermanos, ellos saben que hay limitaciones, humanamente hablando. Y quiero que proyecte lo siguiente. Imagínense la iglesia de Cristo, cuando adopta la visión de Dios. Nosotros sí podemos pensar de esa manera y sí puede suceder. Porque al Dios que nosotros creemos, servimos y que seguimos, lo ha demostrado a lo largo y a lo ancho de la historia, que el evangelio se sigue expandiendo. Entonces, en realidad,
Los planes de Dios están fuera de nuestro alcance, son un misterio totalmente, definitivamente con ambos contextos. Simplemente nuestro deseo simplemente es continuar con la visión de Dios. Y dice aquí, dice, y siendo el apóstol Pedro en su primer mensaje del arrepentimiento del pueblo, dice, y así llegó el primer fruto de la visión de Dios. Había 12 hombres y luego 500 y luego se quedaron 120 y luego Pedro predica y yo figuro a un Pedro preguntándose, ¿y ahora qué hago, verdad? Con tantos. ¿Ahora qué hago? Bueno, no lo dijo, ¿verdad? Yo me lo imagino metiéndome en su papel. Y luego dice aquí, ahora, ¿cómo la iglesia crece espiritualmente? Vimos el ángulo de la vida de la iglesia inicial en su evento. Ahora, ¿cómo la iglesia crece? Ahora dice aquí, este fundamento en la vida de la iglesia con visión es vital, ya que el crecimiento tiene que ver con un nivel de comunión sobre la presencia de Dios en su casa y esto produce tres cosas. Mire, obviamente la visión de Jesús era que se expandiera el reino, pero para que se expandiera el reino primero tenía que pasar algo en la vida de la iglesia y era que fue un crecimiento espiritual. Y en primer lugar, cuando lo vemos desde la perspectiva ahora sí como congregación, dice, cuando la iglesia tiene una vida de oración. ¿Los discípulos tuvieron una vida de oración, hermanos? Sí, la Biblia así lo registra. Batallaron, ¿verdad, hermanos? Al principio. ¿Qué les dijo Jesús? Pueden orar ni conmigo una hora, muchachones. Y se fue y ya estaban dormidos. Y diría mi papá, ¿y pues qué han hecho para merecer dormir, verdad? En realidad, hermanos, ese proceso que los llevó al entendimiento, a la revelación, a la iluminación, de darse cuenta lo importante que era orar para ellos. En realidad la visión de Dios va construyéndose cuando en la iglesia hay una vida de oración. Usted irá a decir, pastor, yo conozco iglesias que no tienen reunión de oración y crecen. Bueno, pues sorpréndase, ¿verdad? Muchas iglesias que tengan alto número de asistentes, eso no representa una sana doctrina necesariamente, ya lo hemos dicho muchas veces. En realidad la sana doctrina va de la mano de la presencia y la palabra de Dios. Ahora, vemos aquí que la iglesia saludable sí procuraba la oración. Y aún así el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Juan, el Judas, Tadeo, aún mismo esos mismos hombres, hermanos, estaban constantemente recordándole a la iglesia, tengan una vida de oración. ¿Por qué? Porque iba a ser un fundamento para comprender la visión de Dios. Y luego dice, cuando la iglesia comprende la adoración. ¿Por qué será clave la adoración para comprender la visión de Jesús, hermanos? Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Mire, estos muchachos de ahora, esta generación Z, usted iría a decir, caray, ¿eso qué? Así se le llama, hermanos, en los términos de sociología a los muchachos de ahora. Z, ellos se les llaman la generación Z, tienen un contexto, tienen una razón muy propia, los sociólogos. Yo contradigo ese pensamiento, ya anda pastor ahí de contras. No, es que en mi opinión le llaman la generación Z porque es la generación que va a partir una nueva cultura en ideología, en sociedad, en sexología, en religión y todo lo que representa la vida humana. Por eso yo creo que le llaman la generación Z, dando a entender la que va a quebrar el molde antiguo. Por eso es que yo creo que le pusieron la generación Z, pero socialmente hablando le dan otra definición. De alguna manera, esta generación de jóvenes que están dentro de la generación Z, mira cómo les cuesta trabajo entender la adoración. Mire, los cristianos que venimos de 20 años para atrás, 10 todavía años para atrás, es que de alguna manera nos queda muy bien claro la importancia de la adoración en nuestra iglesia. ¿Verdad que sí, hermanos? O sea, no es que quiera una respuesta afirmativa, ¿verdad? Pero nos queda muy en claro. La Biblia enseña que somos adoradores. La Biblia enseña que Él busca tales adoradores. Y empezamos a definir un chorro de pasajes bíblicos. Esta generación de cristianos junto con esta juventud dentro de esta sociedad y estos jóvenes cristianos, metafóricamente hablando, no necesariamente en edad, no tienen en claro lo que es la adoración. Por más de que lo enseñemos, por más de que lo tracemos, lo prediquemos, lo escribamos a manera de devocional, yo me he dado cuenta que esta generación de jóvenes de hoy en día
sufren mucho para comprender la adoración. Saben que hay que levantar las manos, pero les cuesta trabajo entender el por qué. Saben que hay que expresar palabras de gratitud, hay que honrar a Dios, saben que el arrodillarse es una postura de rendimiento, pero en su interior no les queda muy en claro por qué lo hacen. Como aquella historia que un día les conté, ¿verdad? Que estaba en la iglesia y estaban dos hermanas, venían desde atrás las hermanas, y le hicieron a la otra, ¿qué? Esto es verídico, hermanos, esto no es broma, yo estaba ahí. No puedo dar nombres, ¿verdad? De hecho ya partieron con el Señor, pero no, por respeto, porque ya partieron. Venían caminando, se escuchaba todo. Ya ve que las iglesias de antes, pues alguien hablaba y se escuchaba en todos lados. Y le dice una hermana a la otra, ¿y qué? ¿A qué vas al altar? Y le contesta a la otra, pues no sé, el predicador nos dijo que fuéramos. Esta anécdota, hermanos, me abre el entendimiento, ¿verdad? Que muchos creyentes ni siquiera saben lo que significa pisar un altar. Ahora, usted irá a decir, pastor, usted no conoce mi corazón. No, yo no lo conozco, pero no se preocupe, no necesito conocerlo. Tan simplemente a veces cómo llevamos nuestra vida diaria y cómo vivimos nos da a entender muchas cosas. Como dijo alguien por ahí, ¿usted cómo sabe que no me gusta el rojo? No, pues es bien simple. ¿Por qué no le gustará el rojo, Víctor? Porque nunca lo trae. Así de simple, ¿verdad? No necesitamos ser adivinos. Hermano Daniel. Sí. Y sí lo es, y lo era. Por eso es la palabra inspirada por Dios, la que es auténtica para cualquier época, hermano Daniel. Fueron palabras compuestas y dirigidas por Dios a esos hombres, con puña y letra en muchas de las ocasiones, para que tomara la relevancia sin importar lo que ha evolucionado el mundo desde la perspectiva tecnología, ciencia, vida libre, intelectualismo, racionalismo, etcétera, etcétera. Pero sí, el apóstol Pablo tenía una preocupación de mantener una sana doctrina, pero también dentro de ese crecimiento el apóstol Pablo en muchas de sus cartas hacía mención de lo importante del poder de Dios. Lo hacía, de hecho a una iglesia fue que dijo, no vengo delante de ustedes con conocimiento. ¿Con qué dijo que vengo? Con hechos, dando a entender que ahora él ya era un hombre restaurado y que también a la misma vez era un hombre que traía el poder de Dios que le respaldaba. Y luego dice aquí, cuando la iglesia tiene comunión unos con otros. Fíjese que eso también es vital. ¿Sabía usted que parte de las cartas, tanto como Juaninas, Paulinas, de Pedro, etcétera, etcétera, estaban dedicadas, hermanos, a que la iglesia mantuviera la comunión el unos con los otros? Ahora, hay un dicho que dice por ahí que cuando muere mamá, ¿qué le pasa a los hijos? Qué curioso, ¿verdad, hermanos? Es un sentimiento muy triste, muy doloroso, pero de alguna manera se cree que en la gran mayoría de los hogares la mamá es el centro de la unidad. Cuando Jesús iba a la cruz, se vertió dentro de las narrativas algo muy similar. ¿Qué se dijo? Se heriría el pastor y las ovejas se dispersarían. Sí pasó, pero mi punto aquí es, hermanos, que la comunión entre unos con otros es parte de la visión de una iglesia. Hagamos ese esfuerzo que en realidad debería de ser totalmente natural, de aprender a amarnos, aprender a conocernos, aprender a apoyarnos, aprender a orar unos por otros, aprender a ayudarnos unos por otros, porque en realidad una iglesia creciente es una iglesia que se va forjando, hermanos, que se van engranando las cosas. Y a pesar de que había diferencias, si lo vemos de la perspectiva así estudio,
había diferencias entre el apóstol Pedro y el apóstol Juan, que lo hubo, ¿verdad, hermano Daniel? Lo hemos platicado varias veces. A pesar de que hubo esas diferencias y muy marcadas, en realidad ambos tenían muy en claro que tenían que seguir la orden de Jesús, que era que la visión continuara. Hermana Carrera y luego hermana Betty. Pero la unidad desde la perspectiva también con fin de crecimiento. Sí, ¿verdad? Si no seríamos una iglesia exclusiva, ¿verdad? Sí, es que en ningún momento lo dijo mal, lo dijo bien, hermana Carrera. Lo que pasa es que vivimos una cultura cristiana un poco o un mucho egoísta, cómoda. Pues sí, yo entiendo que le pase eso en su trabajo, hermano, que ya llegó y ya se quiere ir, ¿verdad? Yo entiendo en el trabajo, ¿verdad? Ay, uno ve los alterones, ¿verdad? Los manuales, no, ya no tenía que vine. Yo entiendo eso, hermano, pero la iglesia debería ser de los lugares más deseables, en el buen sentido de la palabra, que quisiéramos estar y tener armonía. El mismo lenguaje, definitivamente. Betty, con usted terminó clase. Ah, sí. De hecho, lo estamos viendo aquí desde la perspectiva local, pero obviamente también es interdenominacional. Si usted tiene hermanos en la fe que pertenecen a otra denominación, converse con ellos, platique con ellos, ¿verdad? Haga amistad, no tienen absolutamente nada de malo. Son hermanos en la fe. Si Cristo es el centro de la salvación de sus vidas, es bueno. Pero no olvidar, hermanos, ¿verdad? Detrás de todo, pues que también de repente hay que respetar los puntos, ¿verdad? Doctrinales. No entrar en contienda. La contienda no edifica para nada. Para nada la edifica. Si le dice, hermano, no, es que mira, acá sí. Pues sí, hombre, acá también así, mira, también amamos al Señor, ¿verdad? Acá también amamos al Señor y dijo el apóstol Pablo, uno siembra, el otro cosecha y el nombre de Dios es glorificado, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos. Miren, nomás pude lanzar el primero. La semana que entra vamos a hablar de la que su visión la hace crecer numéricamente. Ya estuvimos hablando de manera presencial en esa madurez, en ese crecimiento en presencia de Dios, en ese crecimiento de entendimiento, de revelación, de iluminación. Y la semana que entra vamos a entrar en este crecimiento numérico, en donde se considera mucho si la iglesia debe de crecer numéricamente. Y dijo alguien, la iglesia debe de ser calidad. Sí, pero es una combinación de calidad con cantidad, hermanos, ¿verdad? Es una combinación, definitivamente. Imagínense que su esposa le haga de comer ahí, ¿verdad? Te hice calidad y luego le sale al hombre así con un pedacito así. No, pues no se vale, ¿verdad, hermanos? No se vale, ¿verdad? Te hice calidad, mira. Usted lo agarra y se lo come así en una pasada. No, en realidad ese sentido de analogía también aplica dentro de la iglesia, hermanos. Tenemos unos cultos gloriosos, sí, pero la iglesia tiene que crecer, hermanos. Amén. Vamos a darle gracias en esta mañana. Le quiero invitar aquí a mi hermano Víctor Hernández y nos despedimos.